La confianza de la iniciativa privada en el gobierno federal creció nada menos que 36 puntos porcentuales. En el año 2016, según una encuesta del INEGI, era tan solo el 26% la confianza de la iniciativa privada en el gobierno, mientras que en el 2020 subió al 62%. El presidente López Obrador asegura que esto es porque ya no existen los niveles de corrupción que se registraron en gobiernos anteriores. Veamos el contexto. Este miércoles el presidente López Obrador aseguró que la confianza en el gobierno ha crecido. El mandatario citó la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas realizada por el INEGI. Según la encuesta, que se dio a conocer en agosto pasado, el gobierno federal fue la instancia pública que ganó más confianza en el sector privado. Pasó de 26% en 2016 a 62% en 2020, un aumento de 36 puntos porcentuales. Desde 2016, las instituciones que generan más confianza entre las empresas privadas, además de las escuelas y universidades públicas, son el Ejército y la Marina, que en el informe más reciente tuvieron un 78% de confianza. Pero según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del 2019, realizada entre población en general, el 87% considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. Esta cifra fue 4 puntos más baja que en 2017, cuando fue de 91%. El presidente López Obrador dijo también que los niveles de corrupción no son los mismos que en administraciones pasadas y llamó a tener cuidado con las mediciones. Esto en referencia al índice de Estado de Derecho que realiza The World Justice Project. De 139 países evaluados, México ocupó el lugar 113, uno de los más bajos. El indicador peor evaluado fue ausencia de corrupción, donde se ubicó en el puesto 135, el último en América Latina. Según este índice, hay un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto. Punto y contrapunto. Alejandro, ¿cómo ves este tema? Sobre todo pensando en que recientemente se anunció que el presidente López Obrador irá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que quiere hablar de uno de los puntos que él más, digamos, defiende de su gobierno, y es el combate a la corrupción. Esta organización internacional está diciendo que México está incluso cayendo en los indicadores de combate a la corrupción, o de percepción, está aumentando la percepción de corrupción, pero la encuesta del INEGI, una entidad autónoma, por cierto, pues tiene otros datos. ¿Cómo podemos entender esto? Sí, hay que discutir cómo se construyen estos indicadores compuestos, que son válidos, son buenos referentes para comparar, pero también hay que ponerlos en su justa perspectiva. El de World Justice es un indicador compuesto por encuestas a población general, 1000 encuestas en 3 ciudades, en las 3 principales ciudades de cada país, y cuestionarios para expertos de la sociedad civil, del derecho, etcétera. Digamos, le hace Instituto Mexicano de la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción, México Cómo Vamos, este tipo de organizaciones que tienen una excelente impresión, una excelente percepción del presidente, y ya imaginaremos cómo incide esto en el resultado. Luego hay que ver cómo se editorializa también, hay que meterse a fondo en estos estudios. Pero lo que es muy interesante es INEGI, efectivamente un órgano constitucional autónomo, con una metodología robusta, una estadística robusta, pues sí es impresionante el cambio en el índice de confianza del 26 al 62%, es un cambio impresionante. Estos cambios por lo general oscilan en 2-3 puntos para arriba, 2-3 puntos para abajo, pero sí vemos aquí en el cambio de gobierno entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues algo bastante sustantivo y que es de llamar la atención. También en este tipo de encuestas del INEGI hay que observar que muchas de las percepciones que tiene el ciudadano en torno a la corrupción no tiene tanto que ver con el gobierno federal o la macrocorrupción, sino con la atención más inmediata, más próxima de los gobernados con sus representantes y con sus gobiernos, que son trámites que se hacen en los municipios, en el ayuntamiento, a nivel estatal. Me refiero, por ejemplo, a las multas, a las infracciones de tránsito, al pago del predial, al pago de impuestos, al pago de aguas, este tipo de trámites en donde todavía prevalece una alta percepción de corrupción. Efectivamente la hay, esperemos que con el cambio de gobiernos ahora con Morena esto vaya mejorando, pero esto no hay que confundirlo con una percepción global o en torno a la corrupción del gobierno federal, que desde mi punto de vista y del resto de la gran mayoría de mexicanos y incluso del sector privado, pues sigue mejorando. De acuerdo. Aurora, contrapunto, como en efecto, parece ser que los dos en efecto son dos indicadores distintos, ¿no? Pero el tema es la corrupción, el combate a la corrupción, y otra vez el hecho de que el presidente pues va a Naciones Unidas a hablar de esto en el Consejo de Seguridad.
Sí, en este caso, o sea, son distintos indicadores y de hecho en la misma encuesta del INEGI, primero se habla de la confianza en instituciones o actores y después hay una eh, evaluación que habla sobre la calificación de confianza a las instituciones, que también se da. Y en este caso hay otra variación. Por ejemplo, a los gobiernos estatales se les da el 5.8 de 10, digamos sobre 10, y a lo que es gobierno federal se le da 5.9%. Digamos, la calificación más alta es a los empleados de la empresa, que le dan una calificación de 9, y el ejército y la marina, que tiene un 7.2%, que es, digamos, dentro de este más alto. Ahora, es interesante justo ver estas variaciones en los estudios. Por un lado, lo que plantea el índice de Estado de Derecho, el primero el global, pero también el estudio particular sobre Estado de Derecho en México 2020-2021, igual del World Justice Project, porque hablan justamente de que estos resultados evidencian un proceso de estancamiento en el proceso de desarrollo de un Estado de Derecho en nuestro país, un Estado de Derecho robusto. Y en ese sentido, lo que hacen es hablar sobre el debilitamiento de la libertad de prensa, pero también reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas. En este caso, sí se me hace también necesario mencionar que parte de esta cuestión, por ejemplo, de las limitaciones del espacio cívico, sí tiene su relación con la pandemia ocasionada por COVID-19, pero sí es importante considerar esta cuestión de que hablan del debilitamiento de la libertad de prensa como una parte de la cuestión del Estado de Derecho. Yo agregaría otro estudio que acaba de sacar hace 2 días Latinobarómetro, donde habla justamente de cuáles son esas variaciones que hay en toda la región. Entonces, en esta cuestión de confianza en el presidente, a nivel América Latina se observa una reducción en la confianza al presidente, y lo que menciona Latinobarómetro es que sí hay una correlación directa con estas amplias brechas de desigualdad que existen en los países y cómo la ciudadanía ha visto pues esa dificultad de ver que a través de la democracia puedan resolver esas diferencias de brechas de desigualdad que se han sostenido a lo largo del tiempo. Y en el caso de México, la confianza en el presidente la indica en un 44%, y, por ejemplo, la más baja, o el promedio en Latinoamérica es del 32%, la más baja de Ecuador con 10%, y la más alta en El Salvador con el 80%, que eso me llamó la atención en este sentido. Y si hablamos del ámbito de corrupción que también menciona Latinobarómetro, hay elementos que menciona, por ejemplo, en particular, que habla de personeros involucrados en actos de corrupción por país. Ahí Sí. la calificación que se le da en México al presidente y sus funcionarios es de un 51% en percepción de corrupción. Y en el caso, por ejemplo, de parlamentos y la policía, están parlamentos en un 40%, la policía en un 54%. Y yo retomaría como este contraste, porque creo que al final de cuentas sí hay una disparidad. Y el único acento que haría para cerrar es que esta encuesta del INEGI únicamente habla del sector privado, y en este caso tanto World Justice Project como Latinobarómetro es un análisis de percepción de la ciudadanía en general. De acuerdo. De acuerdo. Martín, indicador interesante que menciona también Aurora con respecto, ya lo sabemos, en este país casi siempre y en casi toda América Latina las instituciones mejor evaluadas siempre son el ejército y la iglesia. Pero también digamos que el tema de que haya crecido la percepción, la confianza de la honestidad privada en el gobierno de México, y en este caso, en este gobierno del presidente López Obrador, pues sí, es como va contra la narrativa que hay en los medios de que no respetan acuerdos o las leyes, de que están hablando de nacionalización o ir en contra de las reformas del Pacto por México, etcétera, etcétera, y todo lo que se han quejado algunas voces del sector empresarial. ¿Cómo lo ves? No lo entiendo, la verdad. Y también, o sea, yo creo que mucho de lo que se editorializa no se fija muy bien en la metodología. También creo que tanto lo de World Justice como Latinobarómetro este año están muy mal hechos, ¿no? El Latinobarómetro yo lo leí y realmente está hecho con las patas. Gibran escribió un artículo el lunes que creo que tiene razón en que, o sea, la metodología y la forma de exponer es francamente mala. Ahora, en esto del INEGI hay una paradoja.
es cierto que crece en el gobierno federal la confianza, pero también si le preguntan al mismo sector cómo percibe los actos de corrupción, el 71% dice que han aumentado los actos de corrupción. Ahí pues no sé cómo leer esta contradicción. Por un lado tienes más confianza, pero por el otro dice el 71% de los empresarios, de las empresas, que pues, vivimos en un país corrupto. Por el otro lado, Latinobarómetro tiene 3 datos que a mí se me hacen capitales. Por un lado dice, no hay Estado de Derecho, la ley es selectiva. Por el otro, la democracia solo sirve a unos cuantos. Y tercero, dicen, aquí la aplicación de la ley no existe, no es pareja, ¿no? Eso es más del 80% de los encuestados. Si a eso le agregas el disfuncionamiento de la democracia como tal, por eso aumenta también el apoyo al autoritarismo. Dotar de sentido todos estos datos se me hace algo complejo. Yo creo que estamos viviendo una época que tiene que ver mucho, como ya lo decía Aurora, en el tipo de la pandemia, de que efectivamente parece que la democracia no ha arrojado las promesas y las expectativas que se tenían sobre ella, pero que además los hombres fuertes están concitando alrededor de sí una confianza inaudita, y en ellos hay confianza, pero no se sabe para qué. Entonces, hay que, creo que, profundizar el estudio de estos porque son datos contradictorios y paradójicos. De acuerdo. Déjenme hacer una pausa. Perdimos a Estefanía, estamos tratando de recuperar la conexión con ella, pero hacemos una pausa y regresamos para el último tema de la noche. Un nuevo crimen de odio se acaba de registrar apenas recientemente en nuestro país. En Guadalajara, nuevamente, una persona de la comunidad LGBTI, una mujer trans, fue atacada. Le arrojaron un químico que le quemó el 60% del cuerpo. En el 2020 se registraron 209 crímenes de odio contra la comunidad de la diversidad sexual. La mayor parte de estos crímenes sigue impune. Regresamos justo para hablar de este tema, no te vayas.